el órgano de iglesia por 100 años fue la tecnología más avanzada que tenía la humanidad. Entonces claro. para Hans Zimmer fue... Ese es mi instrumento Ese es mi principal. instrumento. Aparte que suena obviamente increíblemente Claro. grande y todo eso. Mira, a ver, Mark Suoso es una eminencia allá en Nueva York. El tipo trabaja para gente bravaza. Ya. Y él me dijo directamente, en Hollywood se utiliza un 80% de librerías de audio. Así. Todas las películas. O sea que Arnold Schoenberg, uno Sí, de lo los he grandes estudiado, teóricos sí, de la historia de la música, austriaco, él decía que la composición se debe estudiar en 4 puntos cardinales, que es la forma, la orquestación, que es la armonía, y contrapunto, que hoy en día podríamos decir contrapunto, puede ser como melodía. Ya. ¿Sí? Entonces son esos 4 puntos. Yo le agregaría ritmo, hay varios compositores que le agregan ritmo, que ahora me parece súper importante. Cuando tú haces música para cine, te tienes que fijar en lo que es los cues, las secciones importantes de la película. Claro. Entonces tú compones el pensando... ritmo de la película, el Exacto. movimiento. Y ya, luego terminó nomás esa clase maestra y me dijo, por si acaso, llámame. Y dije, para ese momento, bueno, debe ser lo común, ¿no? Pusimos a hablar entre todos, pero en algún momento, bueno, ya me iba a ir y él me dijo, tú, acuérdate, llámame. Ya. O sea, Inspírate. señores, esto es Sonare Music, estamos en el tercer episodio y en este episodio el mensaje es clarísimo. Los sueños en la música están para cumplirse. Yo creo que cuando las personas tenemos la pasión por la música, debemos soñar alto. Y soñar quizás con estar en el primer mundo haciendo música en Estados Unidos, dirigiendo, aprendiendo, enseñando. Y para eso está la música y para eso están la fuerza de nuestro corazón que nos puede mover a hacer todo eso que nos propongamos y cumplir nuestros sueños en la música y nuestras metas. Mi invitado del día de hoy, yo creo que es una prueba de eso, de que los sueños se cumplen, de que las metas se pueden alcanzar. Y yo quiero dar la bienvenida en mi tercer episodio a mi gran amigo, Dios es mi pata, pues, Rodrigo Ponce, aquí con nosotros en Sonare. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo te aquí, va? feliz, Te encontré de pasada por aquí, por Arequipa, y dije, lo tengo que tener. Y creo que te vas en un par de días de vuelta. Ya el viernes. Porque estás radicado en Nueva York. Ahorita sí, en Nueva York. Cuéntame sí, un poco, ¿estás ahí estudiando y enseñando, creo? Así al mismo es, tiempo. estoy enseño un curso que se llama Beginner Screen Scoring, que es como para alumnos de bachiller. Y aparte yo estoy estudiando una maestría ahí en la Universidad de Nueva York. Es una locura un poquito eso. Aparte dividirte entre enseñar y estudiar ya es bastante, ya estoy trabajando. Y en Nueva York todavía. Nueva York es un ultra competitivo. O sea, claro, porque es una ciudad súper agitada, competitiva, tanto en estudios como en producción, en el desarrollo del music business, está al 1000 por hora. Sí, ¿no es tal cierto? cual. A ver, siempre ella dicen, ¿no? Si la puedes hacer en Nueva York, la puedes hacer en todo el mundo. Bien, Porque claro. literal es competir con la gente que viene de Austria, Australia, de Nueva Zelanda, de Londres, de todo lado. Y es como que... Y, a ver, hablando de esto, ¿y cómo llegaste hasta Nueva York? O sea, ¿cómo podrías decir, yo llegué a Nueva York, bueno, pasé por esto, por tal escuela acá, empecé mi música acá, pero ahorita estás en Nueva York? ¿Cómo es llegar ahí? ¿Cómo fue el proceso para estar allá? Fue un proceso, en realidad fue largo, pero a ver, más o menos ya por el 2015 ya me estaba poniendo como que el objetivo, ok, tengo que ir allá porque en algún momento sí me gustaría, más que nada, dedicarme a la composición orquestal, música para ¿Lo cine. pensabas en Nueva York directamente? Directamente. Ya más sabías que en esa ciudad. Sí, porque digamos que la escuela, la maestría en Nueva York de música para cine y composición para cine, en general composición, está rankeada como el top 2 casi del mundo. Wow. O sea, es una cosa. Ahí es donde se hace todo. Claro, entonces yo ya sabía que si me veía para allá, ya tenía que prepararme muchos años antes, mucho tiempo. Entonces, ya incluso para el tiempo que yo me estaba yendo para Irlanda, yo ya estaba pensando, ok, mi plan tiene que ser para allá. O sea, ¿estudiaste previamente en Irlanda, en conservatorio? En la universidad. La universidad. Sí, se llama la Dublin City Pero ahí University. estudiaste ¿cuál fue tu...? Allí estudié performance. Performance, netamente. Exacto. Okay. Sí. Era...
A ver, era, digamos que un 30-40% del bachiller era también en composición, pero, o sea, yo salgo como performer, ¿no? Qué paja. Sí. Sí. Pero entonces el plan fue un poco eso, ¿no? En plan, yo dije, ya, en algún momento en mi vida tengo que ir a Nueva York, ahí es donde el movimiento, donde están las cuestiones. ¿Sí? Perfecto, Ahora. bien pensado. Ok. Pequeña pausa, no le está tapando el micro, ¿no? ¿Seguro? Está bien, ok. Ya, tal cual como si lo hubiésemos retomado, ¿ah? Ya. Como si- Ok, ya la tenías pensada. ¿Llegaste a Nueva York a través de becas? ¿Postulaste a becas? Sí. No, a ver, pagarse Es que- allá una maestría. ¿La beca es completa? increíblemente Déjame, cara. sí, se puede decir, es la beca. Sí, a ver, ya, lo que me cubre es prácticamente los estudios, pero lo que no me cubre es manutención. ¿Pero te permiten trabajar de alguna manera o cómo solventarte? Ya, sí. En gran medida, por ejemplo, es ahorros que tenía acá. También allá tengo que trabajar sí o sí. Sí, no, Ah, sí, pero no sí hay te forma. permiten trabajar. Sí. Ah, bueno, O sea, está bien. la visa, lo bueno allá sí es permitido Claro. trabajar y estudiar, solo que no puedes estudiar más, no, perdón, no puedes trabajar más de 20 horas. Ah, ok. Entonces tienes como un tope, un límite. Pero bueno, la puedes hacer así, de esa manera. Sí, con esa cantidad de horas, por lo menos Claro. puedes mantener algo. Claro, qué paja. Y estás estudiando, tu especialidad ahorita, bueno, una de las tantas, porque yo creo que tienes tres ejes en tu vida musical, tanto como el film scoring, el jazz y el metal progresivo, me parece, ¿no es cierto? Metal, thrash metal. El thrash en realidad. metal. Sí, un poco Ahorita vamos a extremo. hablar del film scoring, de todo lo que es la composición de música para cine. Has hecho también música para videojuegos, También, cortometrajes, nacionales, afuera. Cuéntame un poco más de qué es lo que has trabajado hasta ahora en esa área. Ya, en todo lo que es cine. Un poquito, de resumen, Poquito. porque sé que has hecho mucho. Ya. Bueno, acá en la ciudad, bueno, de hecho una de las cosas más importantes que hice en ese aspecto fue trabajar para una película que se llama Revolución. Aquí, Sí, claro, sí. Entonces, eso fue como que... Fue también mucho de aprendizaje, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en esa película, habían cosas que en ese momento yo todavía no sabía del todo cómo. Ahí hiciste la canción, el soundtrack principal. Sí, yo era el encargado del soundtrack principal. Entonces, a ver, por ejemplo, cosas que parecen sencillas o que no parecen relevantes, pero por ejemplo, cuando tú haces un cortometraje, hay muchas diferencias con hacer un largometraje. Y por ejemplo, una de estas es que a veces cuando se graba en exterior, muchas veces tienes que regrabar las voces. Claro. Ahora, Así, y hacer un poco del foley también. Bastante. Exacto, un montón de eso. Entonces, lo que sucedió es que a mí me dijeron, por ejemplo, ok, ya ve componiendo con el material que tenemos, pero este material no tenía las voces todavía dobladas. Yo compuse, Pues sí tenías obviamente el contexto, el guión. claro, tenía incluso ya las imágenes, casi los cortos, pero no estaban todavía los sonidos. Exacto, no estaba el foley y tampoco estaban los doblajes. Ok. Y ese es un gran problema, porque si yo empiezo a componer, para mí es, ok, no hay mucho ruido, le han cortado, le han bajado el sonido, entonces a nivel sonoro, como compositor, yo digo, puedo abarcar más, puedo utilizar, por ejemplo, sonidos muy graves de bajos, puedo utilizar sonidos muy agudos. Obviamente, teniendo en cuenta más o menos por dónde van a hablar, digo, no voy a abarcar todo. Pero lo que sucedió es que luego cuando empezaba a doblar todos los sonidos, yo me daba cuenta, uy, pero la intención ahora del actor ha cambiado ligeramente y ahora también le han agregado más viento y el viento choca con los bajos, el viento choca con los instrumentos y era como, no. O sea que también, no solamente se trata de ver la imagen y empezar a componer, tienes que ir en armonía con toda la parte expresiva. Exactamente. Ah, Tal mira, cual. qué Sí. chambón. ¿Y qué tuviste que hacer ahí? O sea, Reestructuraste mucho. Tuve que reestructurar muchas de estas cuestiones. Habían cosas que, o sea, para colmo de mí me sucedió que ya me dijeron, por si acaso la película ya va a ser lanzada en un mes. Y yo decía, ¿cómo? Ok, ¿Cómo? pero no me ha mandado ni siquiera el doblaje, no me ha mandado, y yo no sé cómo está sonando mi música. Y me dijeron, no, ya está, no te preocupes. ¿Qué? Y cuando me mandaron, me di cuenta que habían cosas que no estaban del todo sincronizadas porque habían quitado, digamos, medio segundo en tal sección, un segundo en tal sección. Ellos tenían la licencia de, como decimos, Sí, tijeretear un claro, poquito. eso es súper común, ¿eh? Sí. Pero era importante que me avisaran para yo saber y yo poder hacerlo Porque también, con tiempo. de alguna también. manera, tiene que mantener una estética la composición. Exacto, también, ¿no? sí, exacto, tal Tu cual, obra, exacto. claro. Entonces hay mucha importancia en que se mantenga sincronizado. Si yo compongo con digamos una sección de escena,
yo cronometro las cosas. La Claro. idea de una composición específicamente para cine comparada a un que se llama source music, que es música que simplemente se le pone, digamos, una canción pop a veces, ¿no? O canción rock, etcétera. Cuando tú haces música para cine, te tienes que fijar en lo que es los cues, las secciones importantes de la película. Claro. Entonces tú compones el pensando... ritmo de la película, el Exacto. movimiento, me imagino que hasta tiene que ver el cambio de las tomas, el tiro de cámara, o sea, qué tipo de tomas, si se hace movimiento de tomas rápidas, lentas. Tal cual. Todo eso tiene que ir con Todo, la música. Todo. Y si tú le quitas un par de segundos, digamos, eso ya no está Y es la sincronizado. música la que se adapta a eso, no la imagen a la música. Exacto, La siempre música- la música. La música sirve a la idea que tiene el director, Claro. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para ese momento no tenía experiencia con largometrajes. Era como que, guay, ¿ahora cómo voy a hacer con esto? Claro. Y fue como muy a poco tiempo. Yo, digamos, con perspectiva ahora, ¿no? Miro hacia atrás y digo, bueno, cometí Puede un ser error. parte del aprendizaje, pues Exacto. obviamente. Sí. Y allá en Nueva York, en Estados Unidos, Sí. ya has grabado, has producido bastantes cosas también. Sí. Allá también estoy trabajando con 6 directores más o menos de cine y aparte un desarrollador de videojuegos. Entonces ahí vas. Aparte también otra cosa interesante, que esto sí me parece una cosa muy loca porque yo pensé que me demoraría más tiempo en obtener una oportunidad como esta, que estoy trabajando con un compositor que se llama Gavin Breivik, Ya. que él es el compositor principal de The Pitt. Es una de las series así top al parecer. Y creo que en estás HBO. trabajando con él, Yo trabajo para él. para él. Yo trabajo para él. ¿Cuál es tu chamba ahí? Ya, mi trabajo básicamente él es, como él está a veces muy sobrecargado con tanta música, cuando él necesita algún trabajo que lo hagan y él como que me dice, ya, tú encárgate. ¿Sabes? Y yo ya no puedo con esto pero qué más. paja que confíe Entonces, en ti. eso. ¿Y ¿Tú eres el único asistente que tiene eso o tiene como varios La asistentes? verdad creo que tiene como 2 o 1 más. Ok. No tiene tantos. O sea, 2, 3 personas Sí, más sí, contigo. pero ellos no se encargan de composición, se encargan a veces de orquestación, de otros ámbitos. Claro, Otras es que hay áreas. muchas áreas, ¿no? Sí. Transcripción, edición, Tal todo. cual, a veces son ingenieros de sonido, a veces son... por ejemplo, él, yo sé que... Yo cuando lo conocí a él, lo conocí por una clase maestra en la Universidad de Nueva York. ¿Y cómo así llegaste ahí? A Ya, trabajar fue para él? interesante ¿Qué eso, paja? porque de hecho, digamos que allá en la Universidad de Nueva York, para la maestría, nos hacen hacer cada semana, tenemos como una clase maestra con un compositor así top del mundo. Y allí justo tocaba que iba a venir Gavin Breivik y un amigo de él, que es también el ingeniero de sonido, el que se dedica a todo lo que es diseño sonoro Ya. de la serie también de Pip. O sea, ambos trabajan en eso. Ok. Este otro pata trabaja allá en Nueva York, pero Gavin radica en Hollywood, en Los Ángeles, en toda esa zona. Yo les mostré mi música, porque, no sé, tenía simplemente como no sé, alguna sensación de Claro. que tenía que traer algo bueno, interesante para Es que esta... tienes que mostrarte, estás con tremendos monstruos ahí, tienes Exacto. que saber quién es Rodrigo. O sea, La verdad, sí, O sea, sí, ya No, en ese pero momento esas dije, oportunidades- sí, no se pueden desperdiciar. claro, obvio. Y mira, es literal que como que a lo largo del año, a lo largo del semestre, tú puedes elegir con qué compositores tú quieres mostrar tu música, porque tienes ya. que componer para lo que ellos te piden. No es como simplemente yo voy y llevo mi música y ya, no. Ah, ok. Sino que ellos te dicen 3 días antes, dicen, tengo estas escenas, los estudiantes que quieran mostrar en clase, compongan para esto. Y Ya. tienes 3 días, entonces para él, en esa vez, yo tenía 3 horas para componerlo todo. Entonces era una escena de 1 minuto. Y dije, voy a hacer algo híbrido, medio orquestal, medio electrónico. Y algo dentro mío me decía, no sé, tengo una sensación de que esto va a ser importante para mí. Es una de esas cosas que Ya. yo a veces no creo mucho en eso, pero lo sentía y decía, me voy a dedicar bien a componer esto. Entonces me puse a escribir para una escena que también de The Pitt, que era de esta serie que él trabaja. Y ya llego a clases, voy medio nervioso porque la mayoría de los otros estudiantes también de la maestría, la mayoría tiene oído absoluto. Sí, o sea, son pues gente así top de leve, muchos sí, lados que sí. vienen. Entonces era como que siempre da un poco de nervios, ¿no? Entonces yo me senté y estaba así como medio nervioso. Ya había enviado la composición, ya estaba allí junto con la escena. Ellos ya estaban a la espera de que termine la charla Claro. y luego empezar a revisar las composiciones. Y llega un momento en el cual ya me llaman a mí, y yo salgo, los saludo a ambos, y les empiezan a ver, ¿no?, la escena que yo había compuesto, y les gustó, pero mucho, es como que les O sea, pareció se notó que les gustó, Se tú notó, notaste sí, eso. sí, como que un claro así, en plan, qué bien que has hecho esto y esto y esto. Y yo como, ok, qué bueno. Ah, Yo por mira. ese momento, la verdad, también he de decir que ya me sentía mucho más confiado con mi música, la calidad de mi Claro. música. Yo decía, ok, ya estoy mejorando mucho más, ya creo que tengo más calidad. Pero esa vez me acuerdo que él ya apuntaba tales cosas.
Y ya, luego terminó nomás esa clase maestra y me dijo, por si acaso, llámame después. Y dije, para ese momento, bueno, debe ser lo común, ¿no? A todos los estudiantes les seguir en plan. Para que te digan, normal. muy bien, vas por buen sí, camino. Exacto, exacto. Pero luego como que ya terminó toda la clase maestra, todo, y me acerqué un poco donde él estaba, en la mesa, junto con el diseñador de sonido, y vinieron varios amigos, y nos pusimos a hablar entre todos. Pero en algún momento, cuando ya me iba a ir, y él me dijo, tú, acuérdate, llámame. Ya. O sea, te hizo sí, otra vez. Ya, claro. Sí, que es en serio. Sí, entonces yo cuando ya dijo eso, yo dije, uy, no, esto ya es... Lo primero que hice es agarré, bajé, me fui a la biblioteca que está al frente ahí, por Manhattan, de esto. Entonces me metí a la biblioteca que se llama Bob's, allí. Agarré mi laptop, pregunté al ChatGPT, necesito hacer un correo para tal compositor, dime toda la información que tengas de él, tengo que hacer un correazo para él. Claro. Entonces ya me puse a escribir, al momento mientras revisaba eso me puse a actualizar toda mi página web, actualizaba mi portafolio, y agarré todito eso, lo compilé y se lo envié. Y dije, ¿qué pasará, no? Pasaron como 3 días. O sea, no hay peor transacción que la que no se hace, ¿no? Exacto. A ver, el no ya lo tenía. Sí. Hay que luchar por el sí. Claro. Entonces, sí, buena. Sí, claro. Entonces, lo que hice fue como ya envié. Pasaron 3 días y dije, bueno, a ver, habrá que ver ¿no? qué sucede. Y a los 3 días recibo un correo y al inicio él me empezó a dar, ¿no? Primero, o sea, me explicaba que le sorprendió mucho mis composiciones. Me empezó a dar tips como compositor, tips muy interesantes. Y al final me dice, mira, posiblemente tenga mucho trabajo y te podría contratar como a medio tiempo. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Qué? Podemos hablarlo, me dijo. Y dije, muchísimas gracias. Okay. Le escribí y fue gracioso porque ya después de eso pasaron como otros 2 días y me responde. Me dice literal, ya, perfecto, mañana tienes tiempo para componer para esta escena. De frente, primer día de trabajo. Y para mañana, o sea, era para el día siguiente. Para mañana, ok, exacto, ya entendí. Y fue como que, sí, fue como de un día para el otro, ¿no? Y es como que yo estaba, para ese momento yo estaba en los exámenes finales. Sin darte cuenta, al toque ya estabas metido componiendo para una serie. Tal cual. Ahora no, para esa serie no, para eso no fue para esa serie, para eso fue para un comercial bien específico, okay. Que es como una marca así gigantesca ya que se llama Celsius en Estados Unidos. Y él me dijo, necesitamos mandarle esto porque la agencia nos ha contactado para tal cosa. Yo le dije, ya, mándame la información. Me mandó así al toque un correo. Y me dijo, ya, para mañana a las 9 de la mañana lo necesito. Y eran las 3 de la tarde. Y yo dije, tengo examen mañana, tengo examen final de tal cosa, tengo presentaciones. Pero es la típica presión con la que trabajamos los productores, los compositores, tal ¿no? Cual, la típica, sin presión no funcionamos a veces, ¿no? Como decía Stravinsky, como decía cuando le preguntaban, ¿y cuál es tu mayor inspiración en la música? Los deadlines. Los deadlines son la fecha límite. Sí, la realidad es eso. Sí. O sea, qué bueno. ¿Y tus obras están en películas, cortometrajes, series? Cortometrajes, sí. Además que puedas tener mucha competencia a tu lado y con mucha, como decía, gente como yo, absoluto, muy talentosa, que sí, pero la fe que uno se tiene es la que pesa, pues, ¿no? Y eso es súper importante. Totalmente. ¿Qué paja? Yo creo que si yo tuviera que decir hacia atrás qué es lo que me ha llevado a estas cosas, diría que por lo menos 2 cosas. Es, sí, como tú dices, ¿no? Esto de fe, creer en ti. Créetela tú. Y planificar. O sea, tampoco es que te la creas y dices, pucha, soy el mejor. O sea, claro, es que sin acción no puede ir lo otro. Es como que, o sea, tienes que actuar en pos de algo. Claro, pues. Tienes que, o sea, sentirte que eres capaz, ¿no? Sí, que claro. Puedes ver al mismo tiempo tus limitaciones, que estás todavía en un proceso de aprendizaje quizás. Totalmente cierto. Pero que sí, yo puedo. ¿Y qué es lo más importante para ti para componer, al momento de componer? Gran pregunta. Ya, a ver, para mí depende personalmente qué quieres expresar. Claro. O sea, para... Si no... Creo que el punto de partida es a dónde quiero llegar. Exacto. Sí, ¿Qué quiero generar? Exacto, es un camino. Y es como si dijeras, a ver, siempre tienes la opción, ¿no? De un poco de ambular por allí y por allá. Pero si quieres ser efectivo con tu tiempo, con los recursos que tienes, muchas veces a dónde quiero ir. Entonces es como salir de tu casa y decir, bueno, ahora voy a caminar por aquí y por allá. Algunas veces está bien, sí. Pero si quieres llegar a un lugar, tienes que... Conoces la ruta más rápida y exacta. Tienes que trazarte una ruta, porque no es lo mismo dar toda una vuelta, pasear y luego decir, ya estoy tarde, tengo que llegar allá. Entonces es lo mismo, en la música tienes que saber a dónde quieres ir y según eso vas enfocando todo. Y cuando compones, ¿tienes alguna forma en particular de componer? No sé, me imagino, quizás a veces empiezas por un motivo, ¿no? Lo que llamamos un hook o un leitmotiv. Claro.
O a veces te basas en una progresión armónica que te genere cierta sensación de lo que estás buscando y sobre eso vas poniendo melodías. ¿Tienes alguna forma o varía? Sí, mira, a ver, por ejemplo, en eso, cuando yo hablo, por ejemplo, específicamente de composición con mis estudiantes allá en Nueva York, por ejemplo, una de las cosas que yo les digo es, ustedes tienen que poder aproximarse a la música por lo menos de 4 puntos, que los ponía Schoenberg en su libro, ¿no? Arnold Schoenberg, uno Sí, de los grandes estudiado, teóricos sí, de la historia de la música, austriaco. Él decía que la composición se debe estudiar en 4 puntos cardinales, que es la forma, la orquestación, que es la armonía, y contrapunto, que hoy en día podríamos decir contrapunto puede ser como melodía. Ya. ¿Sí? Entonces son esos 4 puntos. Yo le agregaría ritmo, hay varios compositores que le agregan ritmo, que ahora me parece súper importante, pero por lo menos esos 4 puntos, si los manejas muy bien, te puedes mover. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo sé que si yo quiero empezar una obra que digamos es mucho más basada en la armonía, entonces por allí voy, ¿no? Empiezo a probar con acordes, empiezo a probar con, no sé, acompañamientos y luego le agrego la melodía. Otras veces, por ejemplo, si es una obra que es más, digamos, romántica o íntima o cosas así, entonces sé que la melodía tiene que ser lo más importante. Entonces trabajo una melodía fuerte y de ahí ya le voy a poner acordes. Entonces tú tienes que poder aproximar por lo menos de ciertos aspectos, ¿no? Claro, hay varias formas de llegar a eso. ¿Tú usas librerías de sonido también? Bueno, me imagino que allá en Nueva York has grabado con orquesta de cuerda real. O sea, sí. Muchas veces grabamos, o sea, allí en Nueva York, a veces también se graba en Budapest, que es lo súper común también. En Budapest se graba ahora de forma remota también, que es una locura. Claro, la tecnología ahora está dando avances muy buenos. Eso es que puedes estar en un estudio en Nueva York y al mismo tiempo en Budapest. A tiempo real están grabando la orquesta. Por ejemplo, muchas veces pasa que tú estás con el director de la película, del proyecto en el que estás allí sentado en Nueva York y en Budapest están grabando la orquesta. Entonces vas aquí poniendo la escena junto con lo que va sonando. Qué locura, ¿no? A lo que hemos llegado, qué paja. Sí, es una locura. Sí. Entonces, y eso ya es posible. Uno de mis planes, por ejemplo, o importantes para mí venir aquí a Arequipa fue justamente empezar a crear un hub de eso. Aquí en Arequipa. Entonces, como mi idea a futuro sería crear una orquesta que pueda trabajar a la distancia, justamente con eso está, como ahí tienes harta chamba. Director, sí. O sea, harto trabajo. sí. Pero hace poco, y viniste a Arequipa y también presentaste obras tuyas cuando has venido acá. Hace poco. Justo he grabado de hace poquito nomás con Rich una reacción de una obra mía. Y también las has presentado, ¿no? Creo en vivo, me parece. Esas ya las había presentado antes, sí. Ya. Solo que estamos como regrabando. Y también, bueno, vine porque hubo una orquestación de Caballeros del Zodiaco. Fue en el Teatro Fénix. Sí, claro. ¿La dirigiste? No, creo que la dirigió David Cruz. David, claro. sí, la dirigió David. Yo la orquesté nada más, pero la orquesté cuando estaba todavía en Nueva York. Yo tenía la idea de acabar, por ejemplo, alguno de estos proyectos que tenía con los directores de allá. Y yo les dije, ya para las últimas 2 semanas que estoy en Nueva York me quiero dar un poco de tiempo para mí, para relajarme, porque había estado súper relajarte. Y vino lo de Caballeros de Zodiaco. Y vino lo de Caballeros del Zodiaco y en 2 semanas tuve que hacer toda la orquestación. ¿Cuántos temas? Eran 12. ¿Cuántas obras? 12, en 2 semanas. 2 semanas. Aparte que los tenía que transcribir, tenía que escribir para toda la orquesta y escribir todas las partes, que es el copying, ¿no? Claro. Qué chambón. No pude estar en ese, pero sí escuché que estuvo, fue lleno total. Fue muy exitoso. Sí, doble soldado. Doble. O sea que, salió. Es que Caballero del Zodiaco es. Eso también. De mucha de nuestra generación, pues, ¿no? Sí, o sea, vinieron el que doblaba el original de Iki. Entonces fue qué buena gestión esa. Qué buena gestión de todo ese. Y ese tipo de shows, ¿no? Acá también. Sí. Estos muchachos, los de Symphony, muy bien, ¿no? Muy bien, porque ahí está Lucho Vera, que está ahí, creo, él como director musical, ¿no? Él se encarga. Él ha buscado, creo, los músicos. Él ha llamado a todos los músicos. Sí, estuvo. Justamente con él, por eso que quiero trabajar todo esto, ¿no? La idea de Lucho Vera es un capo, violinista. Hace poco estuve con él en el estudio. Es un capo, es un loco, es un personaje. Sí. De hecho, justo fue hace unos días nomás que hemos grabado con Richie. Hemos grabado también con él. Sí, con Luchito Vera. Sí, con Luchito hemos estado grabando varias cosas siempre. Y lo grabo para grabar todo tipo de música. Él entra a todo, sí. Con papel o sin papel, igual le mete a todo. Sí. Y usas, te preguntaba hace un momento, usas, hay muchos chicos que nos ven, que producen desde sus casas, tienen su computadora, su DAW, y
y a veces el uso de las librerías de sonido, ¿no? Bueno, ahora actualmente existen unas librerías de sonido que son prácticamente reales. Sí, sí. O sea, son reales, pero son cada vez más reales. Claro, claro. A ver, O sea, para quien no sepa qué es una librería de sonido, una librería de sonido de estas, las orquestales, especialmente las que no son totalmente digitales, son básicamente una orquesta o músicos básicamente grabando, pero cada nota, ¿no? Digamos que tú tocas un do sostenido, re sostenido, etc. Entonces, son orquestas tocando las notas reales, no son digitales. Y también con cada articulación, o sea, Exacto, con legatos, legato, con pizzicatos, sí, todo. pizzicato, etcétera. Claro. Entonces, son todo un proceso para grabar toda una librería de sonidos y luego utilizas esos sonidos, ¿no? Que se puede. Pero también utilizan, en el cine deben utilizar en algún momento eso. Ya, eso no? a mí me voló la cabeza la primera vez que le pregunté a mi profesor, ¿hasta qué punto utilizas librerías de audio? ¿Hasta qué punto orquestas reales? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué Ya, te yo le dicen? pregunté y me dijo, mira, a ver, Mark Suoso es una eminencia allá en Nueva York, el tipo trabaja para gente bravaza. Ya. Y él me dijo directamente, en Hollywood se utiliza un 80% de librerías de audio. Así. Todas las películas. O sea, que tú lo que miras, por ejemplo, en los comerciales o ads o este tipo de cosas que salen, ¿no? La orquesta grabando Marvel, todo eso. No, ellos lo han grabado específicamente para el comercial. Para hacer la finta. Para hacer la finta que están grabando todos. Pero en la realidad, la mayoría de estos graban por secciones. Graban, por ejemplo, solo violines, solo cuerdas, solo maderas, solo bronces. Es mucho más barato, es mucho más fácil, porque Claro. si se equivoca un bronce mientras están tocando las cuerdas, Fuiste. claro, Se entonces fregó- tienes se que volver a fregó la hacerlo toma. todo. Entonces, mucho más factible. Creo, me ha para parecido ellos. ver que hasta uno de los compositores que más me gusta a mí, que es de los más populares, creo que es el famoso Hans Zimmer. Hans Zimmer, Creo sí. que él usa librerías. Claro, Sí, ¿no? el tipo utiliza Y- librerías. Él es muy híbrido, ¿no? Con eso. Siempre Sí. está mezclando. Y tiene unos sonidos reales. sonidazos, sí. Eso, hace la mezcla en sonidos reales y Sí, 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 digitales. sí. Sí, o sea, mucho, por ejemplo, lo que se utiliza es, por ejemplo, una capa de sonidos, digamos, en librería de sonidos. Obviamente busca las articulaciones que suenan las más reales, lo trabajas muy bien. Una vez que tienes eso, muchas veces encima de eso terminas regrabando estas secciones, pero con Sí. quizás menos instrumentos. Por Yo he ejemplo, hecho eso. Sí, claro, Es y eso como- te aseguro que suena O súper sea, bien. yo he grabado un sampler de cuerdas, obviamente incluido Luchito Vera, cuando estaba acá Enrique Victoria, los hacía grabar sobre, ¿no? Ya, sobre claro. eso. La segunda voz, la primera voz, segunda voz, doblamos, entonces ya como que pareciera que tenemos una orquesta siquiera de unos 15, 20 músicos. Ah, súper bien, güey. O sea, Sí, ya, sí, sí. ya suena súper bien. O sea, a Tal veces cual. quizás, porque yo he sentido que a veces, o sea, sí puedes darle la articulación, la expresión las librerías. Hay que ser muy minucioso para eso, ¿no? Sí, sí, A veces el ataque, el movimiento, el release y toda la vaina. Y hay que ser. Es el trabajo de hormiga Claro, también. Es pesado. Es pesado. Pero a veces el hecho de que también uses a los músicos que te dan eso sobre la librería, lo digital, ya cumplió. Y ya. Totalmente. Y la gente se lo cree. Yo me acuerdo que uno de los tips que nos dieron uno de los maestros allá era, tú como compositor, ¿quieres dedicarte a arreglar cada cosita de una librería de audio? ¿O dejarle al músico que va tocando 15 años su instrumento, Exacto. que sabe bien cómo debería Exacto. sonar? Obvio, la mejor opción es dejarle. Sí. Él va a saber cómo O sea, sonar sí, bien. perfectamente. Es el encargado de hacer o sea, no existe máquina igual. La mejor librería que puede existir, o sea, no existe la forma de un músico así, tenerlo ahí, que te pueda dar las 1000 opciones de articular algo, o sea, de Exacto. sonar algo, Sí. de cómo, o sea, Richie, que es contrabajista, de cómo tocan el arco, cómo pasan el arco, o sea, hay muchas cosas, pues, ¿no? O sea, Totalmente. qué totalmente. paja. Y tú has vivido la experiencia de tocar también, pero has visto, porque otra cosa es ver estas orquestas grandes que graban o que grababan para las películas, ¿no? O sea, creo que Es estos una músicos locura. tienen la afinación, deben tener la afinación perfecta. O sea, suelen ser muy meticulosos, tienen una lectura a primera vista que dices, increíble, que es estas personas que no Claro. ser tan locos. Sí, ¿no? Por ejemplo, las veces que he tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir al Carnegie Hall y ver cómo tocan orquestas que a veces tocan obras de cine, cosas así, como, ¿qué tiene esta gente, no? ¿De dónde son? Sí, O sea, son aliens. es como que es un level de música el óptimo. Sí, claro, es a Es donde el uno top. debe apuntar, ¿no? Sí, es el top. Y eso, ¿a dónde podemos apuntar? Exacto. Todos, ¿no? Sí. Ahora, una cosa que, bueno, sobre las librerías de audio que a mí me parece muy importante, por ejemplo, ¿cuál es el punto donde
sí, para mí se justifica mucho utilizar librerías de audio. Es algo que a mí me pareció súper innovador, que recién lo he ido aprendiendo allá en Nueva York, porque la verdad antes de eso no tenía experiencia, que se llama hiperorquestación. Yo creo que ese nombrecito, ¿no? Hiperorquestación. Sí, instrumentación, hiperorquestación también lo llaman. Y es cuando tú utilizas los instrumentos y tú los modificas a través del sonido. Por ejemplo, a veces el reverb no lo pasas directo, simplemente te quedas con la cola nomás del reverb y no el ataque. Okay. Y por ejemplo, tú desechas, digamos, todo el sonido, el otro, el directo, y solo te quedas con la cola o el delay. Y tú con esto vas creando una orquestación. Y eso es lo que usa, por ejemplo, Hans Zimmer. Por eso es que su sonido es tan único, a pesar que utiliza orquestas, no suena como otros compositores. ¿Has analizado la música de Hans Zimmer? Sí. Por ejemplo, una de mis películas favoritas, que justamente aparte de la trama y la historia, y por la música sobre todo es Interestelar. Que yo creo que es de las que cuando suenan esos motivos musicales que están durante varias partes de la canción, pero representadas en diferentes tesituras y en diferentes formas, pero es una misma melodía, ¿no? Sí. Es increíble. O sea, si Hans Zimmer... A mí me gusta ya desde el concepto de cómo él se aproximó a la película. Nolan le escribió a Hans Zimmer en carta, porque Nolan es a veces así especial, ¿no? Entonces él le escribió en carta, se lo mandó a Hans Zimmer y le dijo, escribe un soundtrack para un padre extrañando a su hija, nada más. Nada de espacio, nada de... sí fue la premisa. Esa fue la única premisa. Hans Zimmer compuso como una hora más o menos de música. Luego ya le dijeron, ok, por si acaso el padre es que se va al espacio y por eso es que le extraña a su hija. Pero calzó. Y calzó perfecto. Me parece genial. Claro, y lo otro, por ejemplo, Hans Zimmer, cuando ya piensa en la película como tal, él se imagina, ok, en ese momento lo más avanzado que están logrando es poder aproximarse a un agujero negro. Uh-huh. Y él decía, en la música, ¿qué es lo más avanzado que en la historia hemos tenido? Y es curioso porque esto es histórico. El órgano de iglesia, por 100 años, fue la tecnología más avanzada que tenía la humanidad. Entonces claro. Para Hans Zimmer fue... ese es mi instrumento principal. Ese es mi instrumento. Aparte que suena obviamente increíblemente grande. Y en el mundo no existen muchos órganos, ¿no? Claro, no es común, contados. ¿No? Sí. Y podemos decir que hay uno que funciona aquí en Perú, en Arequipa, el de la catedral. Es un órgano de los verdaderos. Sí, claro, de los antiguos. Qué paja, orgullosos. Sí. Entonces... A mí me parece súper interesante, por ejemplo, esa película, ¿no? Esos aspectos de cómo un compositor se aproxima a una película. Y no es solamente, pues, ¿no? Como dirías, hago música y ya está, ¿no? No, en realidad es cómo entiendes, ¿no? La profundidad que quiere llegar el director, ¿no? Cuál es el guión, qué te quiere decir. Y obviamente Nolan la tenía claro. Él decía, era esto, ¿no? Lo más importante de toda la película es cómo este padre extraña a su hija, ¿no? Y cómo es capaz de hacer todo esto por ella, ¿no? Es como cuando también hace muchos años antes, Spielberg le pedía a John Williams para componer para Tiburón. Exacto, tal cual. Genérame miedo. Exacto. 2 notas, segunda menor. O sea, nada más. O sea, sí. Pero hay que ser muy... O sea, a veces podríamos sentar horas pensando en melodías y cosas así medias procesadas y recontrapensadas, y a veces lo más fácil o más obvio también puede funcionarte perfectamente, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es súper interesante. Eso yo lo hablé bastante con una... ella es básicamente que ha sido como que productora, trabajando en lo que es sonido y diseño sonoro, y aparte lo que es la revisión de audio en muchas gigantes producciones, por ejemplo, de Shining, película del Resplandor. Claro. Por ejemplo, esa... Sí. Así, producciones de ese nivel. De hecho, estaba en los Oscars ella también. Es mi maestra. Ella. ¿Cómo se llama ella? Ya no me acuerdo. Es que tiene un nombre raro. Es medio... impronunciable, seguro. Sí, es un nombre muy, muy raro. Especialmente su apellido ya ni ahorita lo buscamos. Pronunciar. Igual va a salir ahí. Ya lo buscamos. Y, por ejemplo, una de las cosas que ella me decía en sus clases es acerca de cómo a veces aproximarse a la música, pero no directamente, esta es la escena y voy a componer aquí y tiene que estar perfecto. No. Eso está muchas veces equivocado cuando los compositores muy novatos quieren aproximarse al cine. Uh-huh. Quieren ponerse a la escena y empezar a componer para eso. Pero muchas veces ni John Williams, ni Hans Zimmer, ni Danny Elfman, ni ninguno de ellos hacen eso. Lo que hacen más bien es,
buscan entender qué quiere decir la película. ¿Cuál es el feeling? ¿Cuál es el mood? Exacto. ¿Cuál es el mood? ¿Cuál es la profundidad de la película? Una Como, vez que entiendes... como hace rato decía, ¿no? Este es para un papá que extraña a su hija. Exacto. Nada más. Exacto. No necesitas ver más. No necesitas ver más. Entonces, una vez que tú entiendes, llegas al núcleo que quiere decir la historia, tú lo adoptas hacia ti. Porque muchas veces estas historias tienen algo de humano, que Claro. los sentimientos es lo que a todos nos une. Podrás tú hablar en términos de un director de cine, yo en términos de músico, pero ¿qué nos une al final? ¿Qué queremos expresar? Claro. ¿Qué queremos que la gente sienta? Entonces, en ese punto es donde hacemos un clic. Entonces, muchas veces la mejor forma de componer, que justamente lo hablaba con esta maestra, es aléjate de la película, date un par de días y compón mucho, pero solamente con lo que te hace sentir eso. Por ejemplo, uno de los cortometrajes los que trabajé era súper abstracto. El tipo lo dividió en 3 partes, era recontra abstracto. La primera sección era acerca de un competidor en una competencia como de hacer pizzas, una cosa así. Sí, súper extraño. La siguiente parte era la misma persona, pero como que agarrando frutas, cosechando, así en campos libres. Pero, o sea, tú mirabas y te expresaba algo, ¿ya? O sea, Yeah. sí tenía una idea interesante. Yeah. Pero era así, dividido en 3 partes. Pero ya cuando él me lo empezó a explicar y todo eso, dije, ya quiere decir eso. Y recién, por ejemplo, me vino a la cabeza, por ejemplo, Bach, cuando él hace cosas... hay unas obras que él, básicamente con la forma fuga, él va uniendo la primera idea de acá y con la idea de acá, Claro, y se vuelve claro. como un círculo. Prácticamente tú miras la obra y es como un círculo que va dando vueltas y vueltas y le va agregando Interesante cosas. punto. Y entonces él lo que quería es una idea circular también en su cortometraje. Okay. Por eso es que tenía la idea de pizzas y estos no toppings, bueno, que es ponerle como las salchichitas y todo este Claro. tipo de cosas. De allí las naranjas que iba cosechando. Y entonces ese tipo de cosas era lo circular. Una vez que empieza a entender qué es lo que quiere decir, como ya, por fin puedo respirar, Claro. voy a componer en base a esto. ¿Cuál es Baja. el patrón visual? Exacto, sí. Ah. Entonces muchas veces entender qué es lo que ellos quieren decir, ¿no? No, o sea, basta con saber cuál es el feeling. El feeling. El concepto y punto. Exacto. Entonces, para él era un retorno, ¿no? Era Claro. un viaje y regresar. Y cuando entiendes eso, ok, entonces mi música tiene que ir. Entonces ya yo con más tranquilidad, ok, entonces voy a empezar aquí, voy a acabar aquí y otra vez regresaré aquí. Entonces ya Perfecto. tenía una idea, compuse como 15 minutos y dije, ya está. salió Claro. bien. Y el documental. Hace un rato me estabas hablando de un documental que también has publicado, ¿verdad? Sí, justo hice para un documental habla acerca de la gentrificación allá en ¿Pero Puerto dónde se Rico. hizo? En Nueva York. En Nueva York. Sí. La directora que se llama María Sestero, ella básicamente, bueno, ella es puertorriquense, entonces fue como que quería hacer acerca de una isla que se llama Esperanza, y en esta isla, aparte de que después de la Guerra Fría la han bombardeado, han hecho pruebas militares allá de los norteamericanos. Después de todos estos bombardeos se creó obviamente residuos que básicamente crean cosas como cáncer y problemas de toda clase de salud. Luego de eso, cuando se empieza a limpiar, empieza a venir la gentrificación. Muchos gringos que quieren entrar a la isla porque lo ven como un destino paradisiaco, barato. Entonces han comprado casas que nunca usan, nadie las puede usar porque es solamente para verano y que son muy caras. Los mismos habitantes de la isla no pueden comprarla, no pueden obviamente alquilar estos lugares. Es una isla, ¿no? Sí, es una isla. Entonces la mitad de la isla es inhabitable porque básicamente así bombardeada y ya si vas como que probablemente agarres cáncer, y la otra mitad está llena de turistas. Entonces Una que agarres cáncer o enfermedades, y otra que también puede estar cargada de una energía también brava, muy sí, fuerte. claro, en la época pues, De eso trata ese documental. justamente va hablando acerca de como que 3 personajes, una señora que su hija menor falleció cuando tenía 15 años, 16 años, de cáncer. Ella misma tiene cáncer. Su esposo también falleció de cáncer. Entonces, como que súper mal. Y aparte todavía la gente, población, dice, no sabemos de qué puede ser. Como que digamos que muchos de los médicos que vienen de allá de Estados Unidos intentan promover que no es culpa de ellos, pero no es casualidad que la mayoría de gente muera de cáncer. Claro. Entonces, de eso trata un poco el documental, ¿no? Intenta Hiciste ahí explicar acerca- y te encargaste toda la música, absolutamente toda. Sí, básicamente. Qué paja. Lo trabajé con un equipo que trabajó allá, que somos 3 amigos, básicamente. Y uno se dedicó bastante a lo que es el Foley.
Ok. Todo lo que es sonido, todo eso. Bien paja esa parte, es todo muy un chévere. arte, Yo sí, trabajaba sí. en Foley acá ¿Sí? también. Es súper divertido. Bravazo, la Pero verdad, porque te- puedes hacer sonidos. Haces sonidos con todo, haces toda una Cosiendo. vaina así, armas, grabas y te das cuenta que avanzaste 10 segundos de la escena. Tal cual, Sí. tal cual. Estuviste Sí, una sí. hora haciendo, seteando, pisando, moviendo, tocando. ¿Cuánto vamos? 15 segundos. 15 segundos. Sí, Literal, sí. muchas veces pasa así, ¿no? Tal cual. Lo bueno que ese documental usualmente ha sido grabado como que con buen audio en algunas secciones, entonces ya no tenemos que hacer mucho de foley. Ah, Por qué ejemplo, bueno. había, ponte, olas y cosas así, y estaban bien grabadas, entonces ya no hay que hacer nada. Está todo bien, está todo bien. Pero había algunos detalles que él los trajo. Lo bueno que él se dedicaba a eso, yo me dediqué Claro. más a la parte de la Trabajo en composición. equipo. Sí, 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 sí. Importante. Sí, súper importante. No, y especialmente si quieres competir allá, ¿no? Con gente. Hacerlo todo tú solo es imposible. No. No puedes. Inclusive la mezcla y mastering, ¿la trabajas tú o la trabaja otra persona? Cuando es un proyecto muy grande, alguien más, porque no me da el tiempo. Eso es No, aparte del inviable. tiempo, creo que por una cuestión de que un tercer oído muchas veces le Totalmente. aporta a la Totalmente. mezcla. O sea, Sí, yo sí. trabajo así de manera... Actualmente en la producción musical, Ujú. produzco y hago todo el arreglo y toda la dirección, pero prefiero delegar la mezcla a alguien que con un oído fresco Tal cual. le aporte algo nuevo, Claro. una sonoridad nueva a la canción. Por ejemplo, cuando tú eres compositor, trabajas muchas veces con editor de sonido. El editor de sonido es el que se encarga de la película, de todo el sonido. Incluso lo del compositor, él lo va a revisar y si lo tiene que cortar, te lo va a cortar. Entonces, Claro. ese oído externo que ya está entrenado para ver las escenas, Ajá. películas con una visión que, digamos, empaste bien tanto lo visual como lo sonido. Claro. Entonces, es como que eso ayuda mucho, ¿no? Y tú en ese proceso, como compositor, muchas veces lo mejor es, no, déjaselo a él porque, ¿sabes? Porque te te va a doler. duele. Exacto, te duele Te va a que te lo doler. corten en esta partecita y tú dices, no, pero eso era bonito. No, ya fue. Sí, el documental que me estás hablando ya salió. Ya salió, se presentó primero allá en Nueva York, hasta ahora, bueno, se presentan en festivales en California, en Los Ángeles bacán. y en Nueva York otra vez. Oye, tú tienes, o sea, hace un momento, iniciando la entrevista, te hablaba yo considero como que son 3 ejes en tu vida. El film scoring, que es lo que hemos estado Un hablando. poquito, sí. Pero también tienes tu banda de jazz, que es Altum Eater. Claro, sí. Tuve el sí. gusto de trabajar con ustedes, grabarlos. Creo que fue antes de Sí, pandemia, pues, ¿verdad? exacto. De hecho, nuestra primera Sí. grabación, ¿no? La hizo con nosotros. Fue la grabación que la mezclaron en Londres, ¿verdad? Exacto. No, esa fue, o- fue, digamos, el primer testeo que estábamos haciendo. Ah, ok, Luego ok. volveremos a grabar todo porque nosotros dijimos, ya han pasado 2 años, Y me acuerdo queremos que- volver a hacerlo. Sí, que lo volvieron a grabar, sí, ya me acordé. Sí. Pero Alto Meter y acá en Sonare Podcast Music tenemos quiebres. Y si el invitado viene con otro invitado y es músico, tiene que Tiene aparecer. que estar. Y acá, por ejemplo, en este momento ha venido mi querido amigo Richie Riega. Por favor, abre la toma para que pase Richie, por favor. Bienvenido, Richie. Oli. Así Perdón, así hola, podemos buenas manejar noches. las cosas acá. Qué fino, qué Mi fino. querido Gracias. Richie, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Urchillo. Bien, Gracias bien. por acompañar a Rodrigo y gracias por estar acá. No, gracias por el recibimiento, más bien. Fue curioso porque ya justo hubo la presentación de la Orquesta Sinfónica de la U. Volvemos Y para Rodri que fue. vea la cámara. Y, ¿Tuviste último concierto? hoy Sí, día? fue el concierto de final del semestre de la universidad. Es que tú estás estudiando todavía en la universidad. Sí, justo estoy en tercer año en la especialidad con trabajo. Entonces le pasé la voz a Rodri para que pueda asistir. También dijo, oye, puedes ir. Pero quién diría, ¿no? Que en tercer año, pero ya sin embargo Es Richie es un un musicazo ya maestrazo, con sí, una sí. trayectoria. Sí, ha Ah, ganado sí. un premio excelencia también. Hace poco también tenía Sí, sí, Rockstar, reconocimiento académico Claro, mira, ¿quién del diría, no? área. Ah, ¿quién diría? Hasta elegante, sí. ¿no? Ah, sí, sí. Para la ocasión, para la ocasión. Tal cual. Maestro. Bueno, estábamos hablando de Alto Meter y bueno, con Richie junto a otros integrantes también tienen la banda que hacen jazz, puntualmente jazz. Pero, y ahí tú te encargas de la composición, cómo trabajan los temas. Eso es interesante porque en realidad es como que yo ese proyecto lo inicié más como un grupo de estudio. Cuando yo regreso de Irlanda, yo dije, quiero enseñar todo esto que he aprendido, no se puede quedar solo en mí. Entonces como que empiezo a llamar a estos músicos que yo los considero increíbles hasta ahora. Y con ellos básicamente empiezo a enseñar un grupo de estudio y luego decimos, pero se puede hacer algo más grande. Pero el propósito de la banda era que todos sean compositores, o sea, se vuelvan compositores activos y todo eso. Entonces, Claro. cuando sale el primer álbum, es una composición, digamos que cada uno ha compuesto por lo menos 2 obras, ¿no? Ah, baja. Entonces, como que, obviamente yo me encargaba a veces de Tú tenías una dirección supervisar, general, exacto. una producción general. Sí, claro, exacto. Yo me dedicaba a la producción, pero ya ellos traen sus ideas, las trabajábamos ahí
Y yo les decía, eso es como debe ser. Para mí es que ellos ganen la experiencia, que sepan, ¿no? Como, y son excelentes. Sí. Ah. Ese disco está en las plataformas. Sí, en todas las plataformas. Altum Eater. Altum ¿Cómo se llama el disco? Mirrors of Ourselves. Mirrors of Ourselves. Yeah. Ourselves. Ok. Ah, Como yeah. que Entendió el inglés, es como espejos de nosotros mismos. Sí. Exacto, eso iba a decir justamente eso. Oye, pero si estás acá, toquemos algo, pues. Bueno, toquen. Yo quiero que ustedes hagan música. ¿Puede ¿Cómo ser? no? Puede ser. ¿Cómo no? O sea, ¿estás con la Sí, guitarra acá? antes. Por ahí tenemos otra guitarra que podemos al toque armar. Sí, Yo creo que... está. Música. Vamos. Vamos. Vamos, bravo. Haga música.
Buena, qué paja lo que ha tocado. Qué paja, lo felicito. Gracias, Maestros. gracias. Gracias, Y acá, Luchito. acá donde lo ven a Richie que ha tocado guitarra, Richie es bajista. Y Pero contrabajista, ha sí. tocado muy paja la guitarra. Te veo ahí como guitarrista, mis respetos, ¿ah? Gracias, tengo que estar al level, pues, acá. Claro, básico. Bueno. Pero Sí. el tema que han tocado ahora es, ¿cómo se llama? Es un estándar de jazz, se llama Nardis. Sí, pero brutal, pero a nuestra forma, ¿no? Claro, Sí, qué bonito. De Miles Davis, ¿no? Pero es más tocado por Bill Evans. El más famoso. Sí, el la más famoso es versión Bill más Evans. famosa, sí, sí. Qué baja. Oye, ahorita con Altum Iter, ¿han grabado algo más? Estaban grabando hace poco un tema nuevo. Sí, Me hace comentaste. unos días nomás estábamos grabando para un... Sí. Bueno, básicamente una reversión de un tema que ya estábamos... bueno, yo lo había compuesto ya hace como unos años atrás, como 4 años atrás. Solo que esta versión era más acústica, ¿no? Básicamente utilizamos 2 guitarras aclásicas, ahí estaba Lucho Vera en el violín. Entonces fue como otro mood, ¿no? Y le pusimos letra. Y claro, no todos los temas de Altum Iter son instrumentales, sino son Exacto. cantados. No. Claro, y quien canta es Lucero Miranda. Si no me equivoco. Ella en la primera grabación que hicimos contigo, sí. Luego para el álbum lo terminó grabando una amiga mía que es italiana, se llama Stefania Ok. Milazzo. Increíble esa mujer también Claro. lo que hizo. Me Y imagino. ahora esta última grabación que la hicimos fue con Karina Regner, que es una Ya. cantante también allá de Estados Unidos. Ah, Entonces, ella sí, sí. grabó. Y con ella le pusimos la letra también. Sí. Claro. Salió interesante. Hicimos Salió 2 muy versiones bonito, todavía, sí. ¿no? Y ahí, La versión lo funk. paja de ustedes, lo paja de Altum Iter es que graban juntos, graban en sesión. Exacto. Sí. Que es algo muy chamba, o sea, muy difícil. Sí. Grabar jazz y en sesión. No, duele. ¿Sí o no? Y todavía no usamos metrónomo tampoco. Y encima no usan metrónomo. no. Ya la Directo. chamba era del baterista y de Luis y mía también, Claro, ¿no? sí, Más que pues. todo para mantener ahí el Sí, tempo. ya entre ellos dos nos seteaban bien así el rhythm section y ya está. Como ya, Ya, nosotros ustedes, los nos encargamos de guitarristas, se demás. movían ahí sobre ellos. Sí, exacto. Es que ese es lo paja de grabar en sesión porque también creo que capturas la esencia, la vibra de ese momento, la energía. A veces cuando estás con un metrónomo que es correcto usarlo, obviamente, pero Claro. también como que tiendes a estar en un estándar y como decir, en algo ya programado, preestablecido. Exacto. Muchas veces en lo que hacen ustedes en Altum Iter no es así. No. Hay mucho del feeling, del momento. Es que, ¿o no? Exacto. Justamente ahí en la conversación. Es que en el jazz es mucho de Conversación. de conversar. Si no sabes escuchar, ¿qué puedes decir, no? Entonces, mucho es qué está haciendo él, qué está haciendo el otro, qué están tocando. Entonces, reaccionamos en tiempo real a eso. Claro. Y si lo haces por pistas, ya no hay esa conversación, ¿no? Quitas esa conversación. Entonces, por eso es que nosotros grabamos todo Qué juntos. paja. Sí. Lo hace Sí, difícil. sí. O sea, interesante también porque tenía... al menos Altum Iter creo que tenía partes en las que ya estaban como que establecidas. Y también tenía que haber la parte de diálogo, ¿no? La parte donde en el momento fluye. Sí, Exacto. claro. Eso es parte de lo que también aprendimos con Rodri, ¿no? En los temas de compa, porque tenía que haber el tema de ese balance, ¿no? Tenía que haber el balance de secciones, de fines que ya eran Establecidas. sólidas, exacto, ya preestablecidas, y dentro de eso jugar un poco de la improvisación. Porque si no sería un simple jamming, por así decirlo. Sí, claro, termina... O sea, la obra tiene que tener sus partes establecidas sí o sí. Ujú. ¿no? También es un poco de lo que hacemos, ¿no? El jazz contemporáneo tiene mucho de eso, que a veces se aproxima más a veces a la música académica, en el aspecto que hay secciones bien claras, esto está escrito, así lo tienes que tocar, y luego hay otros momentos en los cuales te explayas, ¿no? Entonces, otra vez vuelves a secciones escritas, otra vez improvisación, y esa continuación de ir y venir, es lo que lo hace, ¿no? Súper contemporáneo, Richie, moderno. sí. Y tú como un músico, o sea, actualmente estudiando música académica clásica y también has estudiado jazz. ¿Cómo ves el jazz en Arequipa? Hay bastante movimiento, ¿no? En jazz. Sí. Últimamente. Yo creo que es muy cambiante, ¿no? Hay momentos en los que tiene picos altos, en los que sí hay bastante movimiento, pero ha habido momentos en los que también tiene una pausa, pero bueno, no sé si tanta pausa, pero no tiene tanta actividad. Por ejemplo, Complicado, ahora... me imagino. Sí, Porque no es algo que el público consuma fácilmente, quizás aquí en Arequipa. sí, empezaron a haber eventos gratuitos también, que eso también ayudó a impulsar más la movida de jazz. Y ¿El también... Can Jazz? Can Jazz. Can Aportó Can Jazz muchísimo, fue ¿no? El uno. Can Jazz. Un montón, Claro, ¿no? paja. Un montón. También lo que hacía Punto Música, que es la empresa de Marcos Manrique, Claro. que era tanto la presentación de ensambles o traía maestros de afuera y la presentación con la Big Band, ¿no? Con la mantequilla. Entonces, como que el público Paja. ya tiene ese lado jazzero, digamos, como que ya se está acostumbrando un poco más al jazz. Y creo que Marco Manrique es quien también organiza los festivales de jazz. Sí. Sí, También acá. sí, Bueno, sí. uno de estos, ¿no? Uno de los Claro. festivales. Sí.
Creo que es el que tiene más, Es que- más tiempo. Sí, Sí, más claro, ediciones. siempre hace Más una vez al año mínimo, me parece. Sí, cada fines de abril. Qué paja. Ujú. Sí, sí, pero- justo el- y en esos festivales va bien. Me parece que sí hay como que obviamente traen gente de afuera y hay más público también, más expectativa. Pero eso es bueno porque también hace un tiempo que hablábamos con mi querido Rafa Astete, todo lo que ha cambiado los primeros alumnos de la EMCA, ¿no? En este sentido del jazz, de introducir el jazz en la ciudad de Arequipa y qué paja que se siga de alguna manera dentro de los cambios y los subidas y bajadas que tú me mencionas, Richie. Ujú. Aún creo que hay gente que mantiene el jazz y se está cultivando jazz aquí, ¿no? Sí, Sí, doy fe de eso porque yo fui el experimento de la EMCA. O sea, tú eres de los primeros alumnos de la EMCA. Yo y junto a un amigo, La primera con mano. César, fuimos los 2 primeritos que acabamos el técnico, sí. Literal. Sí, Qué y paja. ya pues Gabriel Infantas, Marcillo Sotomayor, Andy Acheta, todos Ya, ellos todos somos ellos. el experimento entre comillas Porque porque... fueron los primeros egresados pues, de la Sí, EMCA. claro, es que también la currícula era más de performer. Claro. Ahora siento que se aboca un poco más a lo que Está es más abierta, producción. producción, Sí, pero también sí. está abierta no solo en jazz, sino en todo. Sí, más todo tipo de estilos. Ahora ya Eso entra está más al bien, es pop, parte hay de, otros de la estilos. tendencia. Sí, ¿no? no, Sí. está- Eso está es bien. increíble. Y oye, Rodrigo, te pregunto, ¿alguna vez has tocado algo que no sea jazz y que no sea clásico? Bueno, metal. Meta. Bueno, también Soy muy metalero. te he visto con Mudra, Sí. un bandón. ¿Cómo Esos suena? muchachos son increíbles. Son Sí, 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 sí. sí. una Tremenda locura. banda. Tocar con ellos es hacer ejercicio, básicamente. Y me parece que Carlos Polar toca con Sí, 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 Ah, claro. también. y Polar, justamente él toca, pues cuando estoy con Alto Meter, ¿no? Entonces con Polar tocamos y Mudra es increíble también esa banda. Es mucho el sonido ahí- directo, ahí agresivo. es progresivo. Es thrash metal. Thrash metal netamente. Sí, thrash metal. Y o sea, es un sonido agresivo, ¿Y has duro. introducido en tus composiciones algo de thrash metal, algo de jazz? ¿Tú te ves influenciado en algún momento, en los momentos en que compones por eso? Totalmente. Sí. Cuando uno quiere componer, por ejemplo, en orquesta, sonidos que tengan pues, cierto nivel de agresividad, piensas en bandas como Dead, piensas en bandas, no sé, Sí. sí, Morbid Angel, Por los tipos de piensas alguna motivo, el estas, tipo de riffs y Sepultura. cosas así, que Exacto. los traduces quizás en, no sé, en chelos, en contrabajo. Exacto. Sí, entonces piensas en tal ritmo debería encajar en esto. Entonces, tum, 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 tum. Claro. O sea, ya, entonces en tu mente estás pensando, eso le pondría unos riffs de guitarra y quedaría hermoso. Claro. Sí, sí. ¿Vas a seguir allá? ¿Vas a regresar en Arequipa? ¿Qué A ver. planes tienes? Uy, están pasando muchas cosas ahora. Cuenta. Último. A ver, por lo pronto, obviamente tengo que regresar ya esta semana a Nueva York. Ha salido una oportunidad increíble porque me dieron como que, me seleccionaron entre toda la universidad para representar la universidad e ir a Hollywood, básicamente, a hablar con productores de Warner Bros. Y de Sony. Con esta gente, Anda. eso es como una conferencia así. ¿En serio? Grandaza. Porque capo. Oh, capo, bien, bien, Rodrigo, bien. Bueno. Bien, bien, te Y felicito. sí, ¿ah? eso es en octubre, ¿no? O sea, yo tampoco me la creí porque eso me lo han dicho hace poquito. O hace sea, esta pocos reunión días. es para juntarte con la gente de Exacto, justamente con Warner y todos productores. esos Es productores. una cuestión para saber de ellos, para que ellos sepan de mí, para mostrar mi Pero portafolio. ¿qué quiere decir que han escuchado de ti? Ya, de se todas pone maneras. sí, pues. Ya saben de ti, entonces hay creo que un fuerte porcentaje de posibilidad de trabajo ahí. Voy a intentar Decrétalo. mostrarme. Sí, se puede, claro que sí. No, de bueno, todas maneras. ya estás se ahí, puede. o sea, Sí. lo que te digo, ya llegaste a Warner, ya llegaste a esta gente, ya... Sí, ya está, no, yo amigo. voy a ir así ya con todo. Ya, Qué bueno, te Tocaste el felicito. cielo ahí. es lo- es lo que se tiene que hacer. ¿Y cómo ves? O sea, ¿piensas que a futuro puedes hacer también venir acá y cuál sería tu aporte aquí a Arequipa, a Perú? Claro, para mí sería súper importante, aparte de en algún momento quizás dar clases maestros o en algún momento quizás, por lo menos un par de años, a lo mejor establecerme y dar clases en la universidad. Pero algo que también ya estaba pensando ya para el corto plazo, digamos, mediano, corto plazo, es crear como una especie de hub entre Nueva York y Arequipa, Ah, qué en paja. el cual, que en Nueva York mucho se graba hacia afuera, ¿no? Budapest, estas orquestas que son, digamos, extranjeras. Si tú que estás componiendo en Nueva York y tienes un budget, un presupuesto que no te va a dar quizás para grabar con músicos neoyorquinos, porque es carazo, es súper caro. Muchas opciones es a veces grabar en París o en Budapest, pero yo digo, Que resulta siendo un poco más económico. es incluso. un poco más económico, sí. Ah, mira. Sí, porque obviamente estas orquestas no cobran tanto como cobrar un estudio de grabación grande en Nueva York con músicos neoyorquinos, es caras. Entonces, algo que yo estaba pensando con mi grupo de amigos, que ya somos prácticamente un equipo de compositores,
era poder crear un hub acá en Arequipa, justamente con la orquesta que está armando básicamente Luchito Vera. ¿Y ese hub tendrá alguna forma de capacitación de los músicos de performance con ellos? O sea, preparándolos, porque obviamente tienen que tener un cierto level. Claro, sí. Y van a tener ese acercamiento. O sea, idealmente esa para mí preparación. justamente es una de las cosas que quiero trabajarla más que nada con Luchito Vera así Porque, de cerca. claro, o sea, obviamente no se trata de que tengas a los músicos y las ganas, obviamente, pero hay que chambear en la parte que, No, exacto. que los estándares piden. Exacto, son requerimientos. Por ejemplo, uno de los principales es lectura a primera vista, porque ahí es literal muchas veces necesito la música para mañana. Entonces, hay esta cantidad de música, hay este pago, grábalo. Y si tú en el momento de la grabación, digamos que ya has pagado por 1 hora de estudio de grabación, alguien que está claro, y se equivoca, es como, ¿qué está pasando? No, tenemos que regrabar todo, el tiempo es oro. Pues. O sea, en un caso de esos afuera, chao papito. No, sí. Despedido. En cualquiera de estas, digamos, orquestas grandes que se dedican profesionalmente a esto, te equivocas más de 2, 3 veces. Acá como, ni los grupos vienen ni ensayados con las canciones. Sí. Aunque por eso justamente te decía, ¿no? Que ahora lo de Symphony, estos muchachos que ha jalado varios de la OSA, ¿no? De la Orquesta Sinfónica de Arequipa, hay muy buenos elementos. ¿Eh? Sí, te diré que hay sí. cosas para pulir, obviamente, pero yo creo ahí que está el material. ahí se Con puede. ellos se puede sí, trabajar. sí. Por lo menos, a lo mejor no tantos como lo que se han presentado en esto, lo de Caballeros del Zodiaco que hemos hecho hace poco. Quizás un grupo más reducido, pero que sean pues, no, los que sé que van a rendir para estas condiciones más difíciles. Qué paja, qué bueno. Richie, ya que estás aquí, quiero saber qué vas a hacer, qué planes. Bueno, tenemos un proyecto juntos que no vamos a mencionar todavía. Uy. Es todavía top secret. Lo que vamos a hacer con Lucho... No, a ver. Bueno, tú te acabas, hace poco estabas con Katana Funk, y estabas con varios proyectos. Sí, ahora el que justo se va a retomar es lo más probable, no sé qué va a ser en agosto, es lo que habíamos hecho con Víctor Searra, que era la obra para teatro para bebés y niños, que es Pupa. Ah, ¿qué pasa? Sí, Me mucha. contaste de eso, sí. Es hermoso trabajar. Qué bonito. Sí, hace una chambaza larga también. Entonces, Bueno. como que yo pensaba que era. Tenía para más, ¿no? O sea, hacer otras temporadas más. Y tienes que meterte en personajes. Sí, me meto en actuar un personajes, poco, o sea, sí. Tú haces actuación también. Hago actuación ahí también. Entonces fue bonito, y a pesar que era actuación sin diálogo, pero pucha, Víctor, también estaba Sol Moltaván en esa primera temporada que ya me enseñaron. Solcita, Ajá. Capos los dos. Y me gusta eso, como que ya es estar ahí, pisas nomás, ya, bueno, el escenario, el espacio, ya es el Te chip conviertes cambia. también Se en un niño, transforma. un niño que va Sí. a hacer algo de teatro de música. Claro. Sí, Estás como en el mood, caso. pues. Exacto, y como no tenía voz, o sea, no era con diálogo, usaba un kazoo. Entonces qué ya... bueno. Qué paja, qué Sí. paja. Entonces ya me acercaba a los papás sí. y les molestaba, les decía algo así. Entonces ya... Me divertía también un poquito. Qué bueno, Sí. Qué bueno, al tener a estos dos capos aquí en el programa, o sea, yo, ya para finalizar, amigos, yo les pediría que den consejos. Tú, Rodrigo, ¿qué consejos le darías a la gente, a los jóvenes que están estudiando, a los que están empezando ya sea en composición, producción, y que tienen también sueños de quizás emigrar afuera y trabajar en donde se pueda, ¿no? Claro. Como lo hemos estado hablando un poquito, ¿no? Contigo antes de la entrevista, es por lo menos 2 cosas, ¿no? Uno, creer en ti, un poco en tus habilidades. Obviamente pulirlas y todo eso, pero finalmente creer que puedes lograrlo. Y lo otro es planifica y actúa en base a eso, ¿no? Planifica un poco para futuro. Para mí es muy importante eso porque si no tienes una visión hacia dónde quieres ir, ¿cómo vas a llegar a ese lugar, no? Entonces, como yo quiero ir a la panadería que venden tal cosa, pero no sé dónde es exactamente. Entonces, lo primero es saber a dónde vas. Y de ahí ver los medios que te pueden llegar a ese lugar. Y a veces, claro, y a veces el objetivo puede variar. Y eso también está bien, ¿eh? Tampoco no es que todo tiene que ser rígido. Mi vida, en mi proceso personal, me ha pasado que ha fallado muchas cosas. A mí la primera vez que postulé en NYU, a mí no me aceptaron. Y la segunda vez postulé, vino la pandemia. La tercera vez que postulé me aceptaron y me dieron la beca. Entonces es así, ¿no? Claro. También cuando yo me quise ir a Irlanda pasaron otros problemas que se tuvo que demorar un año más.
Pero ya, pues la vida, pasan cosas inesperadas a Tampoco veces. es que te vaya a salir toda la primera. No esperes. Exacto, no. esperes. Entonces, la idea de planificar no es que todo te va a salir perfecto. O sea, ¿no? Es eso. planifica en medio de tus fracasos, Exacto. de las puertas cerradas, Totalmente. con todo eso. Si tienes resiliencia y planificas bien y crees en ti, yo creo que estás bien encaminado. Y eso falta mucho también a muchos músicos aquí. Me atrevo a decir. Uy, bueno. O sea, Tú que conoces muchos probablemente más muchos músicos quieren aquí que andar, yo. quieren correr, pero no saben a dónde quieren llegar. También. Y eso pasa. creo que es un factor influyente, que influye mucho en el desarrollo. Sí, Richie, un consejo, por favor. Pero de los buenos, de los correctos. Uy, Ay, de los De los que se correctos, pueden. ¿no? Yo creo que justo Rodri mencionó el tema de los procesos y es importante saber que cada persona tiene un proceso muy diferente, ¿no? Entonces uno no va a ir al ritmo de otro compañero u otro amigo. Entonces cada uno creo que tiene que aprender a confiar en su proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a tu ritmo y bueno, tienes que acelerar o reemplazar algunas cosas que te permitan llegar a ese objetivo súper bien. Pero siempre no pensar tanto en esa competencia o ser muy competitivo, pero desde el lado quiero ganarle, quiero ser mejor que tú, pero es un aspecto negativo, sino ir a Una tu competencia ritmo. sana. Definitivamente, ¿no? Y tomarlo más como, en vez de un competidor, un amigo Claro. que puede influirte, ¿no? Como decir, oye, qué bacán que esté logrando, entonces voy a avanzar a mi ritmo, ¿no? Y eso va de la mano con el creer en tu trabajo, ¿no? O sea, Claro. ve que el proceso el que estás teniendo es súper bueno. Entonces estás yendo por un buen camino y si te toma un tiempo, bueno, eso... Pero lento pero seguro, como dicen, ¿no? Sí, Totalmente. qué importante, ¿no? Y ya para cerrar, yo estoy seguro que ustedes todavía lo hacen, han estudiado mucho, ¿no? Alguna vez escuché a un músico, no recuerdo el nombre, guitarrista, pero hablaba y yo siempre cuando tengo mis alumnos les menciono esto, porque una cosa es practicar y otra cosa es estudiar. Él decía, practicar es cuando tú sacas una canción y te la aprendes de memoria y la practicas, pero otra cosa es cuando estudias, estás siendo consciente de cómo lo estás tocando, cómo está tu mano, tu técnica, tu posición, tu sonido, cosa que a veces pasa desapercibido, ¿no? Entonces, y acá en Arequipa, yo creo que más músicos se están dedicando a practicar netamente. Quieren sonar como tal, quieren tocar como tal, pero más allá está el estudio de ser el mirar hacia adentro, cómo está saliendo el sonido, la música de mí. Claro, de mí. totalmente. ¿Cómo suena Rodrigo Ponce? ¿Cómo suena Richie Riega? O sea, ¿cómo suena todos los guitarristas? Es porque ellos encuentran su sonido, la música interior, estudiaron y falta eso, ¿no? Para mí sería un Sí, consejo no, y concuerdo, lo veo concuerdo. mucho. Sí, Muchos sí. quieren, yo toco, mírame cómo hago mi alaraca, pero a la hora, ¿y sabes dónde me doy cuenta? Cuando los meto en el estudio. Ahí donde, en estudio de grabaciones, cuando te das cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto? Sí. O sea, que en vivo los ves con muchas, tocando bien, o sea, en vivo todo pasa, ¿no? Claro. Pero en estudio es donde te das cuenta que si estás con una técnica correcta, si estás tocando bien, si estás con una afinación correcta, tu sonido, y esa parte falta, ¿no? Un poquito, generar esa conciencia en los músicos de que hay que estudiar un poquito más. Hay que ir más allá de simplemente aprenderse las canciones y tocar. O sea, es interiorizar mucho lo que tocas, ¿no? Totalmente. Creo que porque es también como verlo desde el lado subjetivo. Siento Sí. que a veces algún músico que está justo en esa situación no sueña, ¿no? Entonces solo quiere que suene exactamente como lo escuchaba, pero cuando ves masterclass de artistas grandes o, bueno, ahora que yo estoy envuelto en el ámbito académico de directores o compositores, ves que ellos, los más grandes, tocan increíble, pero a la vez son personas que se imaginan cosas, Claro. crean historias en su cabeza, les hace acordar algo, ¿no? No es solamente quiero llegar a mi quinta posición bien, ¿no? Sino es como que, este pasaje es como una coreografía para la mano. Hasta mi maestro de instrumento también me explicaba esas cosas, ¿no? Y falta eso, ¿no? Como que todos quieren sonar, técnicamente muy bien, pero también no cuentan mucho la historia. Todavía no están de repente en esa etapa que todo músico llega, Es que creo tienes yo. que crear, al final es como que creas un personaje, ¿no? Sí. El músico es un personaje que tiene un sonido, que tiene un concepto, pero es un proceso y ojalá que lo tomen bien estos consejos que están dando estos capos. Y bueno, el podcast se acabó y no hay más tiempo y tenemos que cortar, pero
Primero que te siga yendo muy bien, Rodrigo. Muchísimas en Nueva York, gracias. que sigas Grande, cumpliendo manito. objetivos, muy bien. También están varias chicas peruanas allá en la Universidad de Nueva York. ¿Está Sofía? No, ¿O- en la Universidad de Nueva York no, soy el único que está. Ah, pero en la pero- Universidad de Nueva Jersey. Nueva Jersey, me estaba Sí, sí, confundiendo. sí, sí. Está Matraca, Sí, sí, sí. está... Está Diana. Sofía, Víctor, Diana Diana Carrillo. Sí, son musicazos. Quisiera- Meilín también está, ¿no? Meilín. Quisiera tener a Sofía y a Víctor. Tuve la oportunidad de editar el disco que grabaron allá. Son Lo locazos, edité yo. hermoso Sí. disco. Qué lindo. Sí, disco. sí. Yo Tiene que estar acá. justo fui a la presentación del disco allá Qué en Nueva Jersey. bonito. Increíble, sí. Bueno. Muchachos, tienen talentazo. Igual, Richie, muchas gracias por aparecerte. Grande. No, Por- gracias por incluirme acá en el Gracias podcast. por estar aquí. Bueno, amigos de Sonare Music, esto fue el tercer episodio. Ya nos vemos en un siguiente programa. Gracias. Gracias.